Dice José Res, desde el internado cada semana tenemos sesiones clínicas de hospital donde revisamos casos médicos, interrogatorio, exploración, diagnóstico, tratamiento, evolución. Sí, pero es que diagnosticar es muy difícil. Diagnosticar tiene una enorme complejidad. Y yo lo comentaba en el vídeo de la historia del horror de la Ayurveda. Hay varios médicos que yo sigo en Twitter, obviamente algunas veces acudo a ellos cuando tengo dudas, cuando tengo cosas, incluso los traemos aquí a conversar. En varias ocasiones hemos tenido a médicos que yo he conocido en Twitter hablando en este canal, especialmente cuando la pandemia, que fue el momento crítico. Pero hay uno en particular que hace exámenes de diagnóstico. Entonces es genial, porque claro, están atentos a él muchos médicos. Y él dice de pronto, entra un paciente con estas características. ¿Qué haces? Y uno dice, pues una biopsia, no. Un análisis de sangre, no. Preguntarle qué comió, sí. Y entonces va siguiendo todos los pasos del diagnóstico tipo Dr. House. Cuando alguien acierta, bueno, siguiente paso, se le pide esto, contesta esto. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo se diagnostica? ¿Qué características tiene el examen histológico o el examen hematológico, o sea, de células o de sangre, o de heces fecales o de orina? ¿Y qué sustancias está presentando, qué elementos está presentando que puedan permitirnos saber qué tiene el paciente? Ahora, la gente se enoja. Es que los médicos no me dan un diagnóstico. Pues es que no es tan fácil. No, si vas con el ayurvedista de la esquina, te dice, ¿qué te duele? Tal. ¿Y de qué signo eres? Porque el signo astrológico es muy importante, porque yo soy holístico. Entonces, ¿cuál es tu signo? No, pues soy de tal. Muy bien. ¿Y te gusta el tamarindo o te gusta más la mandarina? Es que soy holístico. No, el tamarindo. Tú eres tamarindístico. Y duermes del lado derecho o del lado izquierdo. No, del lado derecho. Soy holístico. Estoy analizándolo todo lo irrelevante, todo lo espiritual. ¿Y tú crees en un Dios o en muchos dioses? Es mucho Dios, es politeísta, porque soy holístico. De lo que no te va a preguntar es de los eosinófilos en tu inflamación, del resultado de tu examen del patólogo cuando te hicieron una biopsia, porque no saben de eso, porque no saben fisiología, porque no saben anatomía. Entonces, yo le decía, se lo llegué a decir a este médico, me encantaría que algún día traer un grupo de pseudoterapeutas a seguir una sesión de diagnóstico contigo. El problema es que no lo van a hacer. Hace muchos años discutían con nosotros, Y miren, con nosotros quiero decir con gente como yo, que no sé nada, o sea, mi información siempre la obtengo de médicos, pero discutían. Y hace unos años los paranormalólogos, los platillovoladorólogos, los Iker Jiménez peleaba con nosotros en un foro de internet, luego se retiró. Los pseudoterapeutas y pseudomédicos no dialogan con nadie, porque ellos tienen dinero que perder, yo no.